Solo 1, 2, 3, mi amor. Cuando vos digas. 1, 2, 3. Una mujer muy humilde, rendida en su amor al Señor, hace verter un fino alabastro sin estimar su valor. Y al derramar la fragancia, el perfume se liberó como un preso ya sin cadenas, como el alma que del mal se libró. Precioso tesoro, por ti derramé. Fui quebrantado y ofrecido a tus pies. Vicario, te diste por mi perdón tú has pagado, fuiste inmolado por mí, tú quebrantado, porque tanto precioso tesoro, vertido por mí. Tú quebrantado y ofrecido a mis pies. Tu vida derramaste por mí. En dulce abandono que sea mi vida derramada por ti. Hola hermanos, bendigo a Dios, la forma en que Él nos presenta y nos revela la Iglesia en su diseño divino, expresándola a través de su Hijo en nosotros. Un tiempo de gracia, un tiempo para disfrutar Cristo, su Hijo, Dios, el Padre, revelándose por el poder de su Espíritu.
En este tiempo tan especial como en el que estuvimos viviendo, surgieron un montón de conflictos, de preguntas, como por ejemplo, si soy nacido de nuevo, si tengo una nueva naturaleza en Cristo, donde todas las cosas son hechas nuevas. ¿Por qué? ¿Por qué todavía estoy luchando con el pecado? ¿Por qué es que todavía soy vencido por lo que no quiero hacer? ¿Será que todavía no nací de nuevo? ¿Habrá algo realmente serio que no puedo ver? ¿Y será también que después de intentarlo tantas veces y fracasar, no hay esperanza para mí? Lo primero que tenemos que hacer es repasar principios fundamentales, bíblicos, de los cuales nosotros ya hemos visto, pero necesitamos refrescar. Primero, recordemos que el hombre fue creado en Dios y todo su ser estaba en una perfecta armonía con su persona y con su voluntad. Dios nos hizo a su imagen y semejanza, cuerpo, alma y espíritu, y los tres participaban de una manera perfecta de la santidad de Dios. El espíritu es lo que nos relaciona con Dios, lo que nos permite tener una comunión perfecta en Él. El alma es el asiento de nuestra personalidad, la voluntad, la mente, las emociones, y el cuerpo es nuestra caparazón exterior. En el diseño original, el espíritu controlaba el cuerpo y el alma. Las exigencias del cuerpo y las emociones del alma estaban en un perfecto gobierno del espíritu, cuyo único propósito era adorar, glorificar a Dios. 1 Corintios 15:45 dice así: así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, y el postrer Adán, Cristo, espíritu vivificante. Así como hemos aprendido desde los tiempos de Adán, todo aquel que nace de mujer nace en esta naturaleza adámica, caída, pecadora, que lo único que puede reproducir en su sustancia es pecado, porque está alejada de Dios, destituida de su gloria. Pero hay algo que tenemos que entender y que es muy importante. Aún el hombre, antes del pecado y aún después de ser regenerado, sigue conservando estas tres partes: cuerpo, alma y espíritu. Sin embargo, el orden de estos tres fue alterado. El hombre se rebeló contra Dios, dejó de amarlo y se independizó de su gobierno. En Génesis capítulo 3, versículo 5, Satanás está proponiéndole alcanzar la sabiduría, diciéndole: y seréis como Dios sabiendo. Se trataba del espíritu que rechaza a Dios. Génesis 3:6 dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, aludiendo al apetito del cuerpo, y que era agradable a los ojos, y el árbol era codiciable. Esto es lo que surge en la parte emotiva del alma cuando los deseos del cuerpo se ponen de manifiesto. Y aparece el hombre que en el espíritu rechaza a Dios y que intenta satisfacer los apetitos del cuerpo y del alma. Esto es lo que finalmente ocurre. El espíritu rechaza y se desconecta de Dios y se convierte en lo que es Adán, alma viviente, un hombre que se desarrolla en el alma de tal manera que ahora puede decidir por sí mismo, en lo que le gusta, en lo que le parece, en lo que siente que es justo, en lo que le parece razonable, y el cuerpo desarrolla innumerables deseos y apetitos con los cuales seduce el alma. En el diseño original era el espíritu quien dirigía al hombre en una perfecta armonía con Dios, pero ahora es el cuerpo que dirige al hombre seduciendo el alma a fin de satisfacer todos sus deseos carnales. A partir de ese momento el hombre llegó a ser carne. Génesis capítulo 6, versículo 3 dice: y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. La carne constituye ahora la naturaleza propia del hombre después del pecado, y la naturaleza es el principio vital que gobierna, que expresa todo su ser. Y hay algo que la palabra expresa con claridad: es imposible mejorar la carne. El Señor Jesús dijo en Juan 3:6: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Lo que hay que notar es que es muy importante ese vocablo es. No importa cuánto uno intente mejorar, ser bueno, servir, atender, dar los bienes a los pobres, lo que es nacido de la carne, carne es. Siempre va a ser carne. Uno de los aspectos importantes que nos revela la palabra es que la carne anhela trabajar para Dios, porque busca en ella una satisfacción personal, un alivio a su culpa y remordimiento por no poder abandonar el pecado, por no dar fruto, por no poder expresar esa naturaleza que se concede
en aquellos que han nacido de nuevo en la persona de Cristo. Claro, esta es una manera de llenar el vaso está lleno y uno siente que está satisfecho. Pero lo que está puesto adentro, si fue construido con un esfuerzo personal, con una voluntad propia, natural del hombre, cuando esa obra no la hace Dios, no es por su buena voluntad quien produce el querer como el hacer, va a venir el fuego. Y cuando viene el fuego, todo lo que es madera, heno, hojarasca, se quema y no queda nada de sustancia. Uno observa el vaso y en el vaso no hay nada, todo se quemó. Pero cuando la obra la hace Dios, ahí hay oro, ahí hay plata, hay piedras preciosas. Y cuando pasa el fuego, uno mira y quedó la sustancia purificada. Y todo lo que fue construido en la naturaleza humana, lo que fue construido en el orgullo humano, en la búsqueda de la satisfacción personal, todo es quemado para que solamente quede lo que es Cristo, su obra, su expresión. Hermanos, venimos insistiendo y le venimos pegando al clavo una y otra vez. Servimos a Dios, pero no trabajamos para Él. No hacemos la obra la hace Él y más vale que la haga Él, porque si no, en vano trabajan todos los edificadores. Y si aún nosotros la pudiéramos hacer, seguiría siendo carne. En la mente de Dios es nada. Ni siquiera Dios en su soberanía eterna puede cambiar la carne del hombre. Es así que con su propio Hijo diseña un plan de redención en un pacto de amor eterno. Y para amarnos con un amor eterno, para darnos vida eterna, para darnos una naturaleza eterna, para un propósito eterno, Dios tuvo que poner eternidad en el hombre. Y para poder hacer eso tuvo que matar al primero y hacer nacer el nuevo, que es Cristo. Aquí hay dos aspectos fundamentales que tenemos que entender y que se nos tiene que revelar. Por un lado, Cristo fue hecho pecado por nosotros y por otro lado, nuestra vieja creación adámica, caída, muerta, fue crucificada juntamente con Cristo para que Él pueda impartirnos esta nueva vida que está en Él. Es importante entender que debíamos ser libres no solamente de los pecados cometidos, sino también de ese poder que nos impulsa a pecar, que nos conduce, que nos esclaviza. Necesitamos ser verdaderamente libres. Jesús dijo en Juan 8:36, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Nos dio una nueva vida que tiene en sí misma una nueva naturaleza. Segunda Pedro 1:4 dice, por medio de las cuales Él nos ha concedido preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, que es los deseos de la carne. Se los vuelvo a leer para que lo entiendan mejor. Habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo a causa de los deseos de la carne. La corrupción es debido a los deseos de la carne. La nueva naturaleza en Cristo, esta naturaleza divina, es completamente nueva, es opuesta a la anterior y difiere por completo. Es una vida que es concedida a través del nuevo nacimiento, es una vida que viene de arriba, es un obrar del Espíritu Santo de Dios que nos devuelve la posición en la cual nosotros nunca debimos haber salido, nos devuelve la vida de Dios. Juan 3:8 dice, el viento sopla donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Estas dos naturalezas que describe la palabra de Dios son incompatibles y son opuestas entre sí. Y se manifiesta siempre la naturaleza que domina. Frente a la crisis siempre se deja ver la naturaleza que uno más alimenta. Gálatas 5:17 dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Y acá llegamos a un punto importantísimo de poder comprenderlo. Estas dos naturalezas existen en nosotros de manera simultánea. Son completamente diferentes y opuestas entre sí y coexisten en el Hijo de Dios. El motivo por el cual cuando viene la tentación se generan este tipo de conflictos es porque hay otra naturaleza que se opone. Este sentimiento de oposición y de conflicto que se genera
es lo que está demostrando que verdaderamente fuimos regenerados. Así como cuando Jesús estuvo entre nosotros de manera física, caminando entre nosotros, todas las fuerzas terrenales y espirituales se confabulaban para matarlo, de la misma manera los deseos carnales operan para echar, para sacar de nosotros ese Cristo que habita en nosotros. Una de las evidencias claras del Hijo de Dios, el que es nacido de nuevo, regenerado, es que cambia completamente su relación con el pecado. Ahora aborrece el pecado porque Dios aborrece el pecado. Ese pecado que antes abrazaba, ahora lo rechaza, lo aborrece. Y esta nueva evidencia de aborrecer el pecado, más el conocimiento de la palabra, de saber que el nuevo hombre no puede pecar, ocurre que cuando esto pasa, entonces un nuevo sentimiento de culpa aparece en nuestro corazón y nos sentimos avergonzados, culpables y bajo condenación, hasta que otra vez volvemos a comprender que es precisamente por todo eso que Cristo murió, y otra vez volvemos a recuperar el gozo hasta que otra vez volvemos a caer, y así empiezan todos los altibajos de los hijos de Dios y sobre todo en los recién nacidos de nuevo. Y cuando Pablo habla de esto, no solamente se refiere a los recién nacidos de nuevo, que son bebés espirituales inmaduros, sino que también se refiere a todos aquellos que por más que hace años que estén en el Evangelio han envejecido, pero no han madurado. Siguen y permanecen siendo bebés espirituales inmaduros. Es así como a veces se encuentran en la montaña, gozándose, y de repente se encuentran en el subsuelo, en la tristeza. Santiago los llama hombres de doble ánimo. Santiago 1:8 dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Viven en un constante desconcierto. Algunas veces son capaces de amar, se sienten capaces de soportar burlas, injusticias, malos tratos, y otras veces se sienten agresivos, faltos de amor, impacientes. Por momentos están en la cumbre, sienten paz, sienten gozo, y de repente se sienten abatidos, sencillamente, inmediatamente, al otro día, o en unos días, o en una semana, y se entristecen y se deprimen. Arriba, abajo, inconstante en todos sus caminos. A veces se ve como una manera de tropezar constante, donde hacemos lo que no queremos hacer, decimos lo que no queremos decir, como si hubiera un poder interno que nos conduce a hacer algo que sabemos que ofende a Dios. Eso nos deprime, nos entristece, y empezamos a entender algo que la Biblia, la palabra de Dios, por el Espíritu de Dios, tiene que revelarnos. Como la palabra de Dios nos muestra, la clave para entender el enigma de una vida de constante lucha es poder entender que las dos naturalezas coexisten en el Hijo de Dios. El libro de Romanos, como vinimos diciendo en todo este tiempo, desde el capítulo 5 hasta el capítulo 16, nos explica que la verdadera guerra del Hijo de Dios es contra la carne. La carne es el único lugar donde el diablo puede hincar su gancho. Es el único lugar donde el diablo puede vencernos. En Romanos capítulo 7, Pablo, valiéndose de su propia experiencia, nos habla de este conflicto y nos dice que la nueva naturaleza es la que quiere y es la que aborrece. Romanos capítulo 7, versículo 15 dice: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Versículo 17 dice: de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Sin embargo, la palabra es clara cuando dice que el nuevo hombre no puede pecar. Es que el nuevo hombre no es Fabián, no es Juan, no es Pedro. El nuevo hombre es Cristo, y Cristo no puede pecar. 1 Juan 3:9 dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Uno se pregunta una y otra vez: ¿no puede pecar? Sí, así es, así dice la palabra. Es Cristo, el nuevo hombre es Cristo y no puede pecar. No soy yo soy carne, y la carne no puede ser mejorada. Esa persona fue crucificada, esa persona está muerta. El nuevo hombre es Cristo. Y nuestra realidad es tal cual como la describe Pablo, diciendo: miren que no se trata de mejorar nada.
se trata de morir. No vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Esta es la solución que Dios proveyó al hombre. Por supuesto que esto no nos exime de toda responsabilidad. ¿Por qué? Porque en la nueva naturaleza se nos otorgó un poder. El mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos, ese mismo poder es el que opera en nosotros para vencer de manera clara, concreta y contundente el pecado. Romanos capítulo 6, versículo 11 dice así: así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus deseos carnales. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y esta es la gran noticia, que es una obra extraordinariamente inimaginable, divina, inabarcable. Y nada depende de nosotros. Todo es regalo, todo es pura gracia. A partir del versículo 18, Pablo empieza a hablar de las diferencias que hay entre estas dos naturalezas. Pues yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso practico. Así que yo, queriendo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está conmigo. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que está en guerra contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo la ley del pecado que está en mis miembros. Entonces, para tener en claro, debemos entender esto. La vieja naturaleza es nacida de la carne, en ella no mora el bien. Y lo otro que tenemos que entender es que la naturaleza nueva procede de Dios y no puede pecar. Y aparece la pregunta crucial: ¿cómo podemos obtener la victoria? En Gálatas capítulo 5, versículos 24, 25 y 16 nos dice las dos maneras que tenemos de vencer la carne. Pero los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y cuando dice que los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne, quiere decir que los que no han crucificado la carne no son de Cristo Jesús. Versículo 25, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Digo pues, andad por el Espíritu y así jamás satisfaréis los deseos de la carne. Estas dos maneras de vencer la carne no son más que dos fases de un mismo camino: la cruz y el poder del Espíritu de Dios obrando en nosotros. Es la manera, la forma en que Dios provee para que nosotros podamos vencer la naturaleza pecaminosa. No importa cuántos votos hayas hecho, la disciplina, el esfuerzo, lo que nace de la carne, carne es. Si no es por la obra del Espíritu, no es con ejército, no es con espada, es por su Santo Espíritu. Es todo por su poder. Tenemos que tener perfectamente en claro que cuando Cristo murió, no solamente murió en nuestro lugar, sino que además crucificó juntamente con Él nuestra carne. Todos los que estamos en Cristo, los que hemos sido regenerados, todos fuimos crucificados juntamente con Él. La muerte de Jesús incluye dos aspectos fundamentales para poder entender: la muerte vicaria, la muerte sustitutiva, y así es como fuimos nosotros regenerados. Pero también hay un aspecto de esa muerte que nos identifica con Él. Morimos juntamente con Él, fuimos crucificados juntamente con Él. Es ahí como pudo impartirnos su vida. Es así como podemos experimentar de manera completamente efectiva la muerte de nuestra carne. Es por Cristo. Es por su obra, es por su poder. Nuestra carne fue crucificada juntamente con Él. Estos dos aspectos son completamente efectivos en la muerte de Cristo. Pero ¿cómo conseguimos experimentar esta crucifixión? Bueno, la palabra de Dios dice, es por medio de la fe. Romanos 8, versículos 13 y 14 dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir
las obras de la carne viviréis, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Haced morir las obras de la carne por el Espíritu. Es una obra de mortificación, conducir a la muerte, creyendo, considerándonos por fe, sabiendo que ya fuimos crucificados juntamente con Cristo. Esta es la revelación de nuestro estado, para que por la fe lo creamos y actuemos conforme a lo que decimos creer. Hebreos 11:24 dice: por la fe, Moisés abandonó los placeres temporales del pecado, porque tenía la mirada puesta en la recompensa, en Cristo, en Dios mismo. La fe aborrece el pecado, la fe no se contenta con los placeres temporales. La fe tiene un hambre voraz por el tesoro, por Cristo, por el gozo, por la palabra de vida. Romanos capítulo 6, versículo 11 dice: así también vosotros considérense muertos al pecado. Para considerar nuestra carne muerta debemos ejercitar nuestra voluntad y nuestra fe para creer que Dios es quien dice ser y para creer en su obra redentora, completa, perfecta, a nuestro favor. Fuimos crucificados juntamente con Él. Creo que la palabra de Dios es verdadera. Creo y actúo conforme a lo que Dios dice, que Él es verdadero y que en realidad la verdad divina es que yo estoy muerto, estoy crucificado juntamente con Cristo. Es así como podemos experimentar la genuina experiencia de morir al pecado, ver cómo la cruz nos da libertad y ver cómo el pecado pierde su poder. Romanos capítulo 6, versículo 6 dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Como la carne todavía está presente, debemos andar en el Espíritu siempre, para así jamás satisfacer los deseos de la carne. Podemos decir entonces que la cruz es el instrumento por el cual podemos crucificar la carne y que el Espíritu Santo es el poder que el Señor nos otorga para poder vencer la tentación. Ahora podemos saber y comprender las dos naturalezas y también podemos saber cómo vencer la carne, ejercitando la fe para considerarnos muertos al pecado y tomar la cruz cada día para sacrificar nuestra carne. Hermanos, es la forma de experimentar la victoria. Es así como lo revela su palabra por su Espíritu. Nos revela acerca de cómo podemos experimentar no solamente la victoria sobre el pecado y sobre la carne, sino esa plenitud, esa gloria, esa gracia, ese poder, esa satisfacción eterna, ese andar en el Espíritu. Es por su poder, es por la fe, es por esa cruz, es por esa obra redentora a nuestro favor, consumada por Cristo en la cruz del Calvario. Es como le abrazamos, es como le creemos, es como nos consideramos muertos, es como abrazamos esa cruz cada día para que la vida de Cristo sea manifestada en nosotros. Andar en el Espíritu es confiar segura, placentera, completa y calmadamente en el Espíritu de Dios para así experimentar la evidencia, el fruto, su vida en nosotros. Primera Tesalonicenses 5:22 dice: absteneos de toda especie de mal y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y las tres partes, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Hermanos, esto es una noticia increíble. Nuestra santificación no depende de nuestro esfuerzo, sino de la fidelidad de Dios para cada uno de sus hijos, los nacidos de nuevo, los regenerados, para todos los que están en Él. Esa es nuestra victoria, ese es nuestro gozo. Somos más que vencedores en aquel que nos amó en Cristo. El objetivo de este encuentro es poder seguir hablando. Es la segunda parte del enigma de nuestra lucha, de todas aquellas herramientas que nos fueron concedidos en Cristo por el poder de su Espíritu para vivir una vida victoriosa sobre el pecado y sobre la muerte. En Éxodo capítulo 20, versículo 20 dice: y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros,
para que no pequéis. Moisés advirtió que hay un tipo de temor que nos esclaviza y que nos aparta de Dios. Pero también nos dice que hay un segundo temor, otro temor que es divino y que nos acerca poderosamente a Dios. Cuando uno mira la Escritura se da cuenta que el primer temor, el temor de aquellos que no han nacido de nuevo, es el temor al juicio, es el temor a la condenación, es el temor a la muerte, el temor a la separación de Dios eterna. Lucas 12:5 dice: pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder para echar en el infierno. Sí os digo, a este temed. Hebreos 10:31 dice: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Para un hijo de Dios, el temor de Dios es algo, es un poder que nos conduce a la fidelidad, a la libertad de poder amar y reverenciar al único Dios vivo y todopoderoso. Hebreos 12:28 es una buena descripción de esto. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Temer a Dios significa tener tal reverencia que provoque o impulse en nuestra vida un impacto que cambie toda nuestra manera de vivir. Supongan que alguien pone un jarrón de cientos de millones de dólares en mis brazos. De repente empiezo a temblar. El jarrón no es aterrador, es hermoso. Y nada anhelo más en este mundo que tenerlo y contemplarlo. Pero se apodera de mí un gran temor. El temor de no dañarlo, el temor de no herirlo, porque entiendo, porque comprendo de su tremendo valor, de su tremenda belleza. Así es como el Padre presenta a su Hijo como la perla de gran precio, como el tesoro de infinito valor que ahora está frente a mí. Y cuando se me revela el valor, se apodera de mí un temor reverente que me impulsa a reverenciarlo, a someternos, a amarlo con todo nuestro ser, toda su persona, su mano, la mano que nos disciplina, y adorarlo con todo nuestro ser. Es el temor de Dios que nos impulsa gozosamente a rendirnos completamente al Dios creador de todo lo que existe. Proverbios capítulo 1, versículo 7 dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, y los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Lo que Salomón está diciendo por inspiración divina es que hasta que no comprendamos quién es Dios y no desarrollemos un temor reverencial, no vamos a poder adquirir sabiduría de Dios. Y vamos a permanecer en ignorancia, insensatos a la gran noticia del Evangelio. La verdadera sabiduría, la sabiduría divina, proviene de una naturaleza que nos fue concedida, que tiene una mente que nos permite entender quién es Dios, santo, justo y soberano. Deuteronomio 10, versículo 12 dice: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti, sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma? Versículo 20 dice: a Jehová tu Dios temerás, y a Él solo servirás, y a Él seguirás, y por su nombre jurarás. Cuando Moisés le decía al pueblo de Dios: no teman, porque para probarlos vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, y da la clave: para que no pequéis. Está claro que el temor de Dios está en la base de lo que Dios produce en nosotros para que permanezcamos en Él, para vencer el pecado, para amarlo, para servirlo. A lo largo de mi vida he escuchado tantos hombres hablar del temor de Dios y muchos lo explicaron diciendo que era respeto. Y claro, el respeto indiscutiblemente está incluido en el temor de Dios, pero cuando uno ve a esos hombres que Dios escogió para permitirles ver su gloria, lo que uno ve en la palabra de Dios es que eso no era simplemente respeto, ellos estaban aterrorizados. Claramente eso era muchísimo más que respeto. Isaías capítulo 6, versículo 5 dice que Isaías, cuando vio a Dios, cuando vio su gloria, dijo: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos.
En Apocalipsis capítulo 1, versículo 17, cuando ve a Jesús glorificado, Juan dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Cuando se me revela la gloria del Cristo que habita en mí, caigo a sus pies y se apodera de mí un temor reverente. Y ahora sé claramente que jamás haría algo para ofenderlo. Él es la revelación del Padre que me hace vivir seguro, confiado. Él es mi Salvador, Él es mi Consolador. Es el poder que me transforma de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Créanme, no es la idea de un Dios que podamos controlar. Es esencial cuidarnos de la ignorancia de su persona que me hace actuar con arrogancia como si pudiera de alguna manera cuestionarle a Dios o reclamarle algo. Moisés, Isaías, Juan y todos los santos ángeles respondieron de la misma manera porque yo podría creer que puedo responder de otra manera. La realidad es que no importa quién seas, al momento que veas a Dios vas a temblar. Isaías 44, versículo 6 dice, yo soy, nadie me desafía. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Versículo 8 dice, no teman, no hay Dios sino yo. Muchos desean y se imaginan tener un Dios más dócil, más a manos para cuestionarlo, para explicarle cosas, pero no es así como Dios habla de sí mismo. Isaías capítulo 66, versículo 1 dice, Jehová dijo así, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde creen ustedes que está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Como leíamos en el capítulo 1 de Apocalipsis, en el versículo 17 y 18, Juan dice que cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas. Yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Él está diciendo, yo soy un Dios infinitamente poderoso y asombroso al que deben temer. Pero cuando lleguen a ese punto por la revelación de mi espíritu y lo puedan comprender, pueden estar completamente seguros porque yo soy su perfecto y divino refugio. Romanos 8:31 dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Está claro que la palabra no está diciendo si Dios es con nosotros, sino si Dios es por nosotros. No somos nosotros quien pelea, sino que Él pelea por nosotros. Y cuando llegamos a este punto de comprensión, nos damos cuenta que no se trata de nosotros, sino de alguien infinitamente más poderoso, a quien no nos atreveríamos a desafiarlo, sino a confiar plena y completamente en Él. No tengo ninguna duda que si pudiéramos ver la gloria de Dios con nuestros propios ojos, aunque sea solamente por un segundo, toda nuestra vida cambiaría radicalmente para siempre. Proverbios 19:23 dice, el temor de Jehová es para vida, y con él vivirá lleno de reposo el hombre, y no será visitado de mal. El temor de Dios es para preservación de la vida, es para revelación de ese poder que opera en nosotros por su Espíritu para preservación de la vida. Está claro que sin el temor de Dios no podemos vivir la vida que Dios diseñó para cada uno de nosotros. Filipenses capítulo 2, versículos 12 y 13 dice, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Hay una relación divina entre el temor y el temblor y la persona de Dios obrando de buena voluntad en mí. Uno se pregunta ¿por qué temor y temblor? Es porque cuando se me revela la forma en que aborrece Dios el pecado y ese pecado, la ira,
la contienda, el enojo, el egoísmo avanzan sobre nosotros, debemos atacarlos con temor y temblor. Está claro que este temor y temblor del cual habla Dios no es en forma de amenaza, sino que funciona en forma de don divino para preservación de la vida, para salvación. Temblar, 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 el Dios Todopoderoso, el Creador del cielo y de la tierra, de todo lo que existe, de todo el universo, el Redentor, el Salvador, está obrando y está obrando de buena voluntad. E incluso el nuevo nacimiento es aterrador para el hombre, porque todo lo que ocurre en el nuevo nacimiento está completamente afuera del gobierno del hombre. Todo ocurre por el poder de Dios. Y temblar, temblar frente a la idea que aquello que yo creo que es mi obrar, en realidad es su obrar. Toda nuestra guerra contra el pecado en dependencia del Espíritu Santo, arraigada en el Evangelio, no es nuestro obrar, es su obrar. El apóstol Pablo le dice a los hermanos: yo trabajé más duro que ninguno de todos ustedes, sin embargo, lo que les quiero decir es que no fui yo, fue la gracia de Cristo en mí. Y si todo esto llega a tu corazón y lo podés ver y el Espíritu te lo revela, sin ninguna duda, vas a temblar. ¿Cómo podemos entender esto, una obra tan inabarcable para el hombre natural? ¿Cómo puede ser que el poder de Dios logre producir en mí que mi querer en realidad sea el querer del Dios Todopoderoso, el diseñador de todo lo que existe? Es por ese poder que empiezo a entender que el temor de Dios significa que Dios es tan poderoso en mi mente y en mi corazón, tan santo, tan impresionante, que jamás me atrevería a alejarme de Él, sino solamente correr, 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 correr y rendirme completamente a sus pies. No es simplemente un concepto más del Evangelio, es ese poder que me sumerge en el cumplimiento del pacto. Es ese brazo que me conduce a Él en una profunda reverencia, temblando con un corazón quebrantado y arrepentido. Ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Temblamos ante la posibilidad de alejarnos de Él porque sabemos cabalmente que fuera de Él solo hay destrucción. Es imposible huir, esconderse, burlarse o engañar a un Dios así. Es ese poder que me permite entender quién es Dios y quién soy yo frente a esa indescriptible santidad. Es muchísimo más que un vago sentimiento de que algo realmente está mal en mi vida, de un estado de miseria o un estado de remordimiento. Ahora los pecados son específicos, el enemigo se hizo visible y de repente me encuentro pidiendo por misericordia, por piedad, por haber ofendido su santidad. Recuerdo hace un tiempo un joven me dijo en un campamento: Dios se me reveló esta noche de una manera tan poderosa, pude ver tan profundamente su santidad que tengo temor de hacer cualquier cosa que lo pueda ofender. Y yo le dije: estás empezando a entender el principio de la sabiduría, que es el temor de Dios. Esto va a preservar tu vida hasta el día que el Señor te venga a buscar. Es por ese poder que me puedo ver quebrantado, humillado, sabiendo que necesito desesperadamente un Salvador. Colosenses 3:5 dice: mata todo lo que es terrenal en ti. Romanos 8:13 dice: mata las obras de la carne. Y porque ahora lo puedo ver y porque se me reveló por la misericordia de Dios, es que quiero vivir y quiero vivir sabiendo que hay un poder que me fue otorgado para vencer el pecado, para vivir de manera victoriosa, de gloria en gloria. Y ahora sé por el poder de su Santo Espíritu que quiero vivir, que hay un Salvador, que hay una vida eterna y que esa vida eterna está en su Hijo y lo quiero para mí. Por eso es que estoy en guerra con el pecado, por eso es que estoy en guerra con la carne, sabiendo que hay un enemigo de nuestras almas y que no ignoramos sus maquinaciones. Y en medio de todo este conflicto escucho esta promesa. 1 Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y cuando esto pasa, la paz de Dios nos abraza, la divina comunión se hace real, tangible, poderosa, y todo se acomoda a su justo lugar, de la manera en que Dios lo diseñó y nos diseñó
para la eternidad. Bueno, hermanos, Dios cumpla su propósito en cada uno de ustedes y complete la obra que comenzó hasta el día de Jesucristo. Les mando un súper abrazo. Como siempre, estamos esperando el día que volvamos y podamos estar todos juntos nuevamente. Que la gracia de Dios esté con todos y cada uno de ustedes. Un abrazo gigante.